Era una gélida mañana de invierno en el bosque cuando Milo, el zorro, se despertó en su pequeña madriguera. El aire frío se colaba por las grietas del refugio, haciéndolo temblar mientras se acurrucaba un poco más en su lecho de hojas secas. Habían pasado 2 días desde su última comida, y el rugido de su estómago era un recordatorio constante de su urgencia. La nieve cubría el suelo como un manto blanco, escondiendo las huellas de posibles presas y complicando aún más su tarea de encontrar alimento. Milo sabía que no podía perder más tiempo. Su energía se agotaba rápidamente y la necesidad de cazar era imperiosa. Con un movimiento decidido, salió de su madriguera, sus patas hundiéndose en la fría nieve mientras avanzaba con cautela. El bosque, usualmente lleno de vida, parecía desolado bajo el peso del invierno. Los árboles desnudos se alzaban como sombras silenciosas, y el viento helado llevaba consigo un murmullo inquietante. Mientras exploraba, Milo se esforzaba por agudizar sus sentidos. Su mirada escudriñaba cada rincón, sus orejas captaban hasta el más leve crujido, y su olfato buscaba señales de algo, cualquier cosa, que pudiera ser comestible. A pesar del frío y el hambre, Milo no perdía la esperanza. Sabía que, en el corazón del bosque, la perseverancia siempre encontraba recompensa. Y con esa determinación, comenzó su búsqueda, enfrentándose al desafío con la valentía que solo un zorro hambriento podría tener. La desventaja de Milo en la caza. Milo había aceptado que la vida no siempre era justa. Desde que era un cachorro, la pata más corta con la que nació le había impedido correr con la misma agilidad que sus compañeros zorros. Para cualquier depredador, la velocidad era clave, y Milo no era la excepción. Su cojera se interponía constantemente entre él y cualquier posibilidad de atrapar una presa. Ardillas, conejos y otros animales siempre lograban escaparse, dejando a Milo jadeante y con las patas cansadas tras un esfuerzo inútil. Pero, a pesar de sus limitaciones, el hambre lo obligaba a intentarlo una y otra vez. Cada mañana, se levantaba con la esperanza de que ese día sería diferente. Se esforzaba al máximo, moviéndose entre los arbustos y aguzando sus sentidos. Sin embargo, la combinación de su pata maltrecha y el clima helado del bosque en invierno complicaba aún más su situación. Incluso su olfato, habitualmente agudo, estaba embotado por el frío. La nieve hacía que los olores se disiparan rápidamente, y el viento no ayudaba a dirigirlos en la dirección correcta. Milo había aprendido a compensar su falta de velocidad con astucia, acechando pacientemente antes de intentar un ataque. Pero incluso con toda su estrategia, la naturaleza parecía jugar en su contra. Sus intentos solían acabar en el mismo desenlace, la presa desapareciendo en el horizonte y él quedándose atrás, exhausto y con las fauces vacías. La frustración y el hambre comenzaban a afectarlo, no solo físicamente, sino también emocionalmente, alimentando una sensación de impotencia que le costaba ignorar. Un intento desesperado y un conejo escurridizo. Una mañana, Milo decidió que no podía seguir así. Con una determinación renovada, se dirigió hacia un área más profunda del bosque, donde esperaba encontrar algo que pudiera cazar. Mientras avanzaba, sus orejas captaron un leve crujido entre los matorrales. Aguzó la vista y vio las largas orejas de un conejo que sobresalían por encima de la maleza. El corazón de Milo comenzó a latir con fuerza. Por fin, una oportunidad. Se agazapó, moviéndose con extrema cautela, midiendo cada paso para no alertar al conejo. Su cuerpo entero estaba tenso, listo para lanzarse en el momento preciso. A pesar de su cojera, Milo dio lo mejor de sí mismo, lanzándose hacia adelante con todas sus fuerzas. Durante un breve instante, pensó que podría lograrlo. Pero el conejo, con sus poderosas patas traseras, dio un salto rápido y desapareció montaña arriba, dejando a Milo detrás, agotado y derrotado. Milo persiguió al conejo unos metros más antes de darse por vencido. Su respiración era pesada, sus patas temblaban, y un sentimiento de fracaso lo invadió. La realidad era ineludible. Jamás podría atrapar una presa si dependía únicamente de sus habilidades físicas. Cabizbajo, regresó a su madriguera, lamentándose de su suerte. Mientras lamía la nieve para calmar su sed,
La desesperación comenzó a ganar terreno en su corazón. ¿Qué haría si nunca lograba cazar? ¿Cuánto tiempo más podría sobrevivir así? La dura realidad y el orgullo herido de Milo. El fracaso constante en sus intentos de caza no solo estaba afectando a Milo físicamente, sino que también estaba dejando profundas cicatrices en su orgullo. Desde pequeño, había sido un zorro independiente, acostumbrado a resolver sus problemas sin depender de nadie. Ahora, enfrentado a la cruda realidad de su incapacidad para alimentarse, sentía que esa independencia que tanto valoraba se desmoronaba. Cada intento fallido era como una herida invisible que profundizaba su frustración. Los animales del bosque no eran ajenos a su situación. Lo veían esforzarse cada día, saliendo temprano y regresando tarde, siempre con las patas vacías y el semblante decaído. Aunque nadie se burlaba abiertamente de él, Milo sentía que su fracaso era evidente para todos. Y lo que más le dolía era que no podía hacer nada para cambiarlo. Una noche, mientras se acurrucaba en su madriguera para protegerse del frío, no pudo evitar que un par de lágrimas rodaran por su hocico. ¿Cuánto más podría soportar esta vida? ¿Estaba destinado a vivir siempre al borde de la inanición? Su orgullo lo empujaba a seguir intentándolo, pero su cuerpo y su espíritu comenzaban a flaquear. Sin embargo, incluso en medio de su desesperación, una pequeña chispa de esperanza persistía. Tal vez, pensó, mañana sería diferente. Una vida marcada por el hambre y la supervivencia. El hambre se había convertido en una presencia constante en la vida de Milo. Era un recordatorio diario de sus limitaciones y de la lucha interminable por la supervivencia. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía la punzada en su estómago y sabía que debía intentarlo de nuevo. El bosque, aunque hermoso en su apariencia invernal, se había convertido en un terreno hostil para él, lleno de desafíos que parecía incapaz de superar. A pesar de todo, Milo seguía levantándose cada día con una determinación inquebrantable. Era como si su instinto de supervivencia se negara a rendirse, incluso cuando todo parecía en su contra. Recorrió el bosque incansablemente, buscando cualquier señal de comida, pero los días pasaban y su suerte no cambiaba. A menudo, se encontraba observando el cielo nocturno, preguntándose por qué la vida era tan difícil para él. Los otros animales del bosque lo miraban con preocupación. Sabían que Milo no podría sobrevivir mucho tiempo más si no encontraba una solución. Algunos sentían lástima por él, pero no se atrevían a acercarse, temiendo que el orgulloso zorro rechazara cualquier intento de ayuda. Sin embargo, el hambre y la soledad empezaban a erosionar las barreras que Milo había construido a su alrededor, dejando espacio para que algo, o alguien, pudiera cambiar su destino. La ayuda inesperada de 3 amigos. Una fría mañana, mientras Milo regresaba abatido de otro intento fallido de caza, se encontró con una inesperada sorpresa. Frente a la entrada de su madriguera, 3 animales del bosque lo esperaban. Una cierva llamada Vela, un conejo llamado Tristán y una ardilla inquieta conocida como Lily. Los 3 lo miraban con sonrisas cálidas, y a su lado había un pequeño montón de frutos y semillas frescas. Milo parpadeó sorprendido, sin saber cómo reaccionar. Vela fue la primera en hablar, su voz dulce y tranquilizadora. Milo, hemos notado que las cosas no han sido fáciles para ti últimamente. El bosque es vasto y abundante, y creemos que nadie debería pasar hambre mientras podamos ayudar. Hemos traído un poco de comida para compartir contigo. El zorro los miró con desconfianza. Acostumbrado a enfrentar sus problemas solo, le costaba creer en la genuinidad de su gesto. ¿Por qué harían esto por mí? Nadie se ha preocupado nunca por ayudarme antes, dijo con un tono que intentaba sonar altivo, aunque en el fondo estaba conmovido. Porque somos parte del mismo bosque, respondió Lily con energía. Y aquí todos somos responsables de cuidarnos unos a otros. A pesar de sus palabras, Milo no pudo evitar sentir que aceptar ayuda sería admitir su debilidad. Su orgullo lo llevó a rechazar la oferta, aunque su estómago rugía de hambre. Sin embargo, cuando los 3 amigos se marcharon, dejaron intencionalmente la comida frente a su madriguera. Una decisión difícil.
Durante los días siguientes, Milo miró la comida abandonada con sentimientos encontrados. Su orgullo le decía que debía ignorarla, que él podía arreglársela solo. Pero el hambre era un adversario implacable. A medida que pasaban las horas, su cuerpo se debilitaba más y más, y el zorro comenzó a darse cuenta de que quizá no podría sobrevivir sin ayuda. Finalmente, la desesperación pudo más que su ego. Una noche, bajo la luz de la luna, Milo salió de su madriguera y probó una de las moras que había dejado Bella. El dulce sabor explotó en su boca, y antes de darse cuenta, había devorado todo lo que quedaba. Su estómago, aunque aún no completamente lleno, agradeció cada bocado. Por primera vez en semanas, sintió un atisbo de vitalidad regresar a su cuerpo. Esa experiencia lo hizo reflexionar. Tal vez, pensó, aceptar ayuda no era tan malo como creía. Tal vez, esos animales realmente querían ayudarlo, no porque lo vieran como débil, sino porque entendían la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles. Sin embargo, aún le costaba aceptar completamente esa idea. El zorro se prometió a sí mismo que, si volvían, al menos intentaría agradecerles. La bondad persistente de Bella, Tristán y Lily. Al día siguiente, como si supieran que Milo estaba listo para aceptar su ayuda, Bella, Tristán y Lily regresaron. Trajeron más frutos y semillas, junto con algunas palabras de ánimo. «El bosque siempre provee», dijo Bella con una sonrisa amable. «Solo necesitamos aprender a compartirlo». Milo los recibió con un gesto de cabeza, incapaz de expresar con palabras la gratitud que sentía. Aunque no lo decía, los tres amigos notaron que algo había cambiado en él. Decidieron no presionarlo y simplemente dejaron la comida, asegurándole que regresarían al día siguiente. Con el paso de los días, la rutina se repitió. Milo comenzó a recuperar sus fuerzas, y su pelaje, antes opaco y descuidado, empezó a brillar de nuevo. Aunque no lo admitía abiertamente, cada vez se sentía más agradecido con Bella, Tristán y Lily por su persistencia y generosidad. Incluso comenzó a esperar con ansia sus visitas diarias, aunque su orgullo le impidiera demostrarlo del todo. El zorro agradecido, pero aún altivo. A medida que Milo recuperaba su salud y vitalidad, también resurgía su viejo orgullo. Pensó que, con sus fuerzas renovadas, ya no necesitaría la ayuda de los demás. «He permitido demasiada cercanía», se dijo a sí mismo una noche. «Es hora de recuperar mi independencia». Cuando Bella, Tristán y Lily regresaron al día siguiente, Milo los recibió con una actitud desafiante. «Gracias por todo lo que han hecho», dijo con tono altivo. «Pero ya no necesito su ayuda. El gran Milo está de regreso, y puedo cuidarme solo». Los tres amigos quedaron atónitos. Después de todo lo que habían hecho por él, el zorro parecía estar desestimando su amistad y su esfuerzo. Bella intentó razonar con él, recordándole que todos en el bosque se apoyaban mutuamente. Pero Milo, cegado por su orgullo, se negó a escuchar. Aunque dolidos, los tres amigos decidieron marcharse, respetando el deseo del zorro. Sin embargo, no podían evitar sentirse preocupados. Sabían que Milo aún no estaba completamente listo para enfrentarse solo al desafío del invierno, y temían que su terquedad lo llevara nuevamente al borde del abismo. La dura lección de Milo. Los días siguieron pasando, y aunque Milo había dejado de recibir la ayuda directa de sus amigos, las consecuencias de su orgullo comenzaron a manifestarse. Al principio, logró cazar algunos pequeños insectos y lombrices, pero la caza se volvía cada vez más difícil. Su pata herida no le permitía correr con la agilidad de otros zorros, y sus habilidades de caza eran limitadas. Aunque su estómago se llenaba, nunca era suficiente para mantener su energía durante mucho tiempo. Su cuerpo comenzaba a decaer, y pronto, el frío del invierno se sintió más penetrante que nunca. En su corazón, Milo comenzó a sentir la soledad nuevamente, pero ahora estaba más claro que nunca. Había estado rodeado de generosidad, de amigos dispuestos a ayudarlo, y aún así había rechazado todo por puro orgullo. Cuando la tormenta de nieve comenzó a caer con fuerza,
Cubriendo el suelo y las ramas con una capa gruesa de nieve, Milo se encontró nuevamente atrapado en su madriguera, solo y débil. El frío calaba sus huesos y las pocas provisiones que había logrado juntar se agotaban rápidamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de la magnitud de su error. Su actitud arrogante lo había llevado a rechazar la ayuda que tan generosamente le ofrecían sus amigos. Mientras los días pasaban, la desesperación comenzó a dominar sus pensamientos. Fue en ese momento cuando entendió la lección más importante de su vida: nadie puede ser autosuficiente todo el tiempo. Necesitaba ser humilde, aprender a aceptar la ayuda de los demás y valorar los lazos que formaba con aquellos que le ofrecían su apoyo. El arrepentimiento de Milo. La noche más fría de todas llegó, y con ella, una reflexión que Milo no podía evadir. Mientras se acurrucaba dentro de su madriguera, con el viento cortante azotando el exterior y el hambre apoderándose de su cuerpo, pensó en todo lo que había sucedido. Recordó a Bella, Tristán y Lily, sus tres amigos que siempre habían estado allí para él, incluso cuando su orgullo lo había cegado. Pensó en cómo le habían tendido una mano en sus momentos de debilidad y cómo había reaccionado de forma tan arrogante, rechazando su apoyo. Milo se sintió avergonzado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda tristeza, no solo por su situación, sino por cómo había tratado a quienes genuinamente lo habían querido ayudar. Sabía que había tomado el camino equivocado, y se dio cuenta de que, si quería salir de esa espiral de desesperación, debía pedir perdón. No solo por lo que había hecho, sino también por lo que había dejado de hacer. No había mostrado gratitud, ni había valorado lo que los demás habían hecho por él. Su actitud arrogante lo había dejado solo, y ahora, la soledad era aún más insoportable. Decidido a rectificar, Milo salió de su madriguera a la mañana siguiente. El viento aún soplaba fuerte, pero en su corazón sentía una determinación renovada. Sabía que debía buscar a sus amigos y ofrecerles una disculpa sincera. Tal vez no podría recuperar todo lo que había perdido, pero al menos podría hacer lo correcto antes de que fuera demasiado tarde. La reconciliación. Milo pasó días vagando por el bosque, buscando a sus tres amigos. El invierno era implacable, pero la necesidad de corregir su error lo mantenía en marcha. Después de varios intentos infructuosos de encontrar a Bella, Tristán y Lily, finalmente los vio al borde de un claro, reunidos junto a un pequeño arroyo. Su corazón dio un vuelco. Estaban juntos, como siempre, compartiendo lo poco que habían recolectado. Con una mezcla de nervios y esperanza, Milo se acercó lentamente a ellos. Al principio, no lo vieron, pero pronto, Lily levantó la vista y lo reconoció. «Milo», dijo ella con una sonrisa que parecía de alivio, pero también de tristeza. No hacía falta mucho para saber lo que estaba pensando. Milo, avergonzado, dio un paso al frente y habló con voz temblorosa. «Sé que no he sido justo con ustedes», comenzó. «Mi orgullo me ha cegado, y lo lamento profundamente. He pasado tanto tiempo alejado, creyendo que podía hacerlo todo por mi cuenta. Pero hoy me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Los necesito. Necesito su ayuda y, sobre todo, su amistad». Bella, Tristán y Lily lo miraron en silencio durante unos momentos. Luego, con una calidez que Milo no esperaba, Bella se acercó y lo abrazó. «Nos alegra tanto escuchar eso, Milo», dijo con dulzura. «Te hemos esperado porque sabíamos que, en el fondo, nunca perdiste la capacidad de cambiar». Con una sonrisa tímida, Milo se unió a ellos. Y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Los tres amigos compartieron con él lo que habían recolectado, y juntos pasaron el resto del día con risas y charlas, disfrutando de la compañía mutua. Milo sabía que no sería fácil recuperar el tiempo perdido, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para demostrar su agradecimiento. El cambio en Milo. A lo largo de las siguientes semanas, la relación entre Milo y sus amigos cambió. El zorro, que antes había sido tan orgulloso y solitario, comenzó a abrir su corazón y aceptar la ayuda de los demás con humildad. Ya no veía la solidaridad como una debilidad, sino como una fortaleza. Comenzó a ver a Bella,
Tristán y Lili no solo como sus amigos, sino como una extensión de su propia familia. Aprendió a disfrutar de los pequeños momentos de la vida y a apreciar lo que el bosque le ofrecía a diario. Milo también mejoró sus habilidades de caza gracias a los consejos y la paciencia de Tristán. Empezó a usar su astucia en lugar de su fuerza para atrapar presas, y pronto encontró que podía cazar de manera mucho más efectiva. Su salud mejoró y su pelaje brilló nuevamente. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue cómo su vida había cambiado por completo. Ya no era el zorro huraño y altivo que una vez fue. Ahora era un amigo generoso, dispuesto a compartir y ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio. El zorro comenzó a comprender que la verdadera fuerza no reside en la independencia total, sino en la capacidad de apoyarse en los demás cuando más lo necesitas. Con esta nueva visión, Milo encontró una paz que antes le parecía imposible. Gracias a la reconciliación con sus amigos, el zorro entendió que la humildad y la gratitud eran los pilares de una vida plena.